la predestinación, elección. Continuando con la meditación de este maravilloso estudio de predestinación, elección, también en este material encontraremos otras palabras como preconocimiento, presciencia, preordenación y predeterminación. Seguimos considerando el lado de Dios y el lado del hombre. Estábamos considerando y reflexionando sobre el quinto punto de la teoría de Agustín sobre los decretos absolutos e irrevocables, pero notamos que la negativa voluntaria de los hombres a aceptar el plan propuesto por Dios es una prueba más de la falacia de tal movimiento, del agustianismo. Y traemos a la escena a Faraón. Faraón también es un ejemplo de incredulidad voluntaria. El Señor envió plagas sobre la tierra porque Faraón se negó a dejar ir a Israel. Cuando se calmó y cedió, el Señor escuchó su clamor y levantó las plagas. Romanos capítulo 9, verso 17 y 18 está de acuerdo con Éxodo capítulo 9, verso 16. Por esta causa te he levantado para mostrar en ti mi poder. Dios hizo esta declaración después de que Faraón había endurecido su corazón 4 veces. Dios sabía que no era sincero, lo cual lo probó con sus hechos. Se hizo a sí mismo un vaso de ira y así se preparó para la destrucción. Se arrepintió cuando estaba en extrema angustia, pero no porque se sintiera culpable ante Dios. Algunos ladrones se arrepienten porque son atrapados, no porque sean culpables ante Dios. Por tanto, del que quiere tener misericordia y el que quiere endurecer, endurece. La misma palabra de Dios que ablanda el corazón que se rinde, también endurece el corazón que se rebela. Una multitud mixta subió con ellos, como dice en Éxodo capítulo 12, verso 38. Esto implica que algunos egipcios se volvieron a Dios. Faraón podría haber hecho lo mismo. La experiencia de Ananías y Zafira es una demostración de la libertad de la voluntad humana y del derecho de Dios a castigar al ofensor. Hechos capítulo 5. No fueron obligados a vender su propiedad. Pedro le dijo a Ananías: mientras quedó no era tuyo y después de ser vendido no estaba en tu poder. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Verso 4. El delito no estaba en vender la posesión, sino en la pretensión de dar más de lo que habían dado. Tanto él como su esposa actuaron voluntariamente. Tenía el poder en su voluntad de no estar de acuerdo con él. Seguramente su conducta no estaba predeterminada, aunque pudo haber sido conocida y previsible. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí tu casa os queda desolada. Mateo capítulo 23, versos 37 y 38. Estas palabras son un cuadro en miniatura de la actitud de Israel hacia Dios y sus siervos durante cientos de años, y de su paciencia con ellos y sus repetidos esfuerzos para traerlos de nuevo a la comunión con Él. Él lo haría, pero ellos no. Dios preguntó seriamente a través de un profeta: ¿qué más se podría haber hecho a mi viña que yo no haya hecho? Por tanto, cuando esperaba que diese uvas, dio uvas silvestres. Isaías capítulo 5, versos 2 y 4. ¿Se atreve alguien a decir que Israel fue predestinado a desobedecer a Dios y caminar en su propio camino? El agustianismo ciertamente no puede deducir la teoría de la condenación irresistible en la historia de Israel. No se atreve a decir que ellos fueron los responsables, pero como no fueron elegidos, no pudieron hacer otra cosa que continuar en la incredulidad. O que nadie acusa al Dios de abundante gracia de tal injusticia y falta de igualdad. Con razón algunos no pueden reconciliar la soberanía de Dios en el libre o con el libre albedrío y la responsabilidad del hombre. ¿Por qué no creer las claras declaraciones de las Escrituras? Veremos porciones misteriosas, minuciosas y ponderadas. Hechos capítulo 2, verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y por manos de inicuos lo crucificasteis y lo matasteis. Este versículo expresa el propósito predeterminado de Dios y la libertad de la voluntad del hombre. En el consejo de Dios, antes de que comenzara el tiempo, se decretó que su Hijo tomaría carne humana y moriría por los pecados de la raza venidera. Él sabía de antemano que sería así. Por los tipos y la sombra del Antiguo Testamento, a Israel se le enseñó esta básica verdad.
Entonces Jesús anunció una y otra vez que manos inicuas lo matarían, y Pedro declaró que así lo hicieron. En consecuencia, Judas entregó a Cristo en manos de los funcionarios judíos. Lo entregaron a Pilato, un gobernante civil gentil, quien afirmó tener autoridad para crucificarlo o liberarlo. Pero Jesús le dijo: ningún poder tendrías contra mí si no te fuera dado de arriba. Juan capítulo 19, verso 11. Fue Dios quien autorizó su muerte. Surge la pregunta: ¿cómo podría Cristo considerarles culpables si su muerte por sus manos fue anunciada de antemano? ¿Quién entregó a Cristo a Pilato? Respondemos: era Caifás, el sumo sacerdote, quien representaba a todo Israel, a la nación misma. Ahora bien, Caifás fue el que dio el consejo a los judíos que era conveniente que un hombre muriera por el pueblo. Juan capítulo 18, verso 14. Se suponía que el sumo sacerdote entendía el significado de los tipos y las sombras, al menos debió comprenderlos, así como Jesús supuso que Nicodemo entendía el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, verso 10. Caifás, por su declaración, admitió que Jesús era el hombre, aunque se negó a aceptarlo como el Mesías prometido. Su conocimiento de la verdad, siendo judío, lo hizo más culpable que Pilato, un gentil. Tenía el mayor pecado. Caifás admitió por su declaración que él era un pecador y que todo su pueblo era pecador y necesitaba un Salvador. Tenga en cuenta que todos los hombres han pecado. Por lo tanto, todos los hombres dieron muerte a Cristo. Los judíos lo entregaron a los gentiles y lo crucificaron, pero todas las manos malas e inicuas, vuestras manos y las mías, ejecutaron al inocente. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Romanos capítulo 4, verso 25. Nuestros pecados, así como los de ellos, lo coronaron de espinas y perforaron su costado. Observe la frase la presciencia o anticipado conocimiento de Dios en nuestro texto, Hechos capítulo 2, verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Él sabía de antemano la pecaminosidad y perversidad de la humanidad. Veamos algunos ejemplos. En cuanto a Judas, ¿tuvo que traicionar al Señor? No tenía que traicionarlo, pero Dios y Cristo sabían que lo iba a hacer. Se podría agregar que Jesús dijo: «Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado». Mateo capítulo 26, verso 24. Exacto así, pero podría haberse arrepentido después de hacerlo. El cualquiera que Jesús le había dicho a Nicodemo también estaba a su puerta. Uno de los ladrones al lado de Jesús en la cruz lo injurió, pero luego se arrepintió y creyó. Marcos capítulo 15, verso 32 y Lucas capítulo 23, verso 40 al 43. Asimismo, los líderes judíos podrían haberse arrepentido y creído por Pedro. Después de reprenderlos por su crueldad, exhortarlos a arrepentirse y aceptar a Cristo. Todos han pecado, todos los hombres crucificaron a Cristo y todos los que quieran pueden creer, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Romanos capítulo 10, verso 12. Las siguientes palabras indican la actitud inmutable de Dios hacia Israel. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Romanos capítulo 10, verso 21. ¡Cuánta maravilla hallamos en la palabra de Dios! El Señor nos sigue arrojando iluminación para la comprensión de su palabra. Por ahora dejaremos por aquí. Hasta la próxima emisión, Dios mediante, de este valioso tema de la predestinación, elección. El Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén.